De un invierno largo nació esta historia que hoy cuento entre algunos vivos y muertos. Como una ilusión, Paola fue creciendo sin saber que así nos engaña el tiempo. Al atardecer le encontré durmiendo de tanto dormir. Se la llevó el viento y se fue mi niña, se fue muy lejos y su sombra a mí me parece un eco y la sueño triste, también riendo a mí me dejó su recuerdo. La, 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 Paula era feliz, brillaba su mente de tanto reír, le llegó la muerte como una ilusión. Paula fue muriendo sin saber que así nos engaña el tiempo y se fue mi niña, se fue muy lejos y su sombra a mí me parece un eco y la sueño triste, también riendo a mí me dejó su recuerdo. Y se fue mi niña, se fue muy lejos y su sombra a mí me parece un eco y la sueño triste, también riendo a mí me dejó su recuerdo. De una historia triste nació este invierno que hoy canto. Teatro o cabaret, obviamente el teatro también se investiga, pero es siempre difícil o encontrar una aguja en un pajar a quien se dedique a hacer esto. Vamos a ver de quién se trata nuestro siguiente invitado. El incansable investigador de la Universidad Veracruzana, Antonio Prieto, ha viajado por distintas partes del mundo en la búsqueda de datos, sucesos concernientes al arte que lo apasiona y ocupa al 100%, el teatro. Cercano desde los 90 al director del Laboratorio Teatral de la UNAM, Nicolás Núñez, Antonio ha sido capaz de documentar el desarrollo de este importante proyecto, fundado a raíz de la influencia que el maestro polaco Jerzy Grotowski tuvo en su director, y prepara ahora un texto titulado Jerzy Grotowski, Miradas desde Latinoamérica, en el que explora los quehaceres de los creadores escénicos inspirados por el creador del concepto de teatro pobre en el siglo pasado. Lo invitamos al DEPA para platicar de este y otros temas teatrales en este inicio de año.
Estamos aquí de regreso una vez más, en esta ocasión con el invitado Antonio Prieto. Antonio, bienvenido. Ojalá que estés a gusto en este departamento tan colorido como tú dijiste hace un buen rato. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Oye, y le estaba platicando a Mar que traes un proyecto muy interesante de escribir un texto sobre Jerzy Grotowski. También hablábamos hace rato de eso con Domingo Adame. ¿Por qué este acercamiento con un teatro tan difícil? Aparentemente tantos significados, tantos metalenguajes como el de Jerzy Grotowski. Sí, pues ahora en la Universidad Veracruzana estamos haciendo este proyecto que está por ser publicado. Esperamos en los próximos meses que incluso podamos traer a presentar este libro que estoy coeditando con Domingo Adame allá. Va a ser un libro colectivo sobre Jerzy Grotowski desde la perspectiva latinoamericana, es decir, son colaboradores de Brasil, de Cuba, de Argentina, de México, que escriben sobre la influencia y el legado que dejó este gran creador escénico en nuestro continente. Obviamente, Antonio, escuchamos de repente estos nombres consagrados que son naturales o vienen de rebote inmediato para la gente de teatro y para los que estamos del otro lado, en la butaca. ¿Quién es Grotowski? Pues Grotowski, que por cierto en el 2009 cumplió 10 años de haber fallecido, él fallece en el 99, fue uno de los más grandes innovadores del siglo XX. Su más conocido aporte fue el del llamado teatro pobre, ¿no? En los años 60, de hecho él vino en la época de las Olimpiadas en el 68 a México, que es cuando se dio a conocer acá, con un espectáculo que recogía todo lo que él proponía, que era regresar a la esencia del teatro, que es el actor en relación con su público, ¿no? Entonces, quitarse de todo. ¿Había mucha escenografía o había más atención en lo accesorio que en la actuación? Pues, ¿ese es el teatro pobre? Justamente teatro pobre no porque se haga con poco dinero necesariamente, sino que aquí en este país ya es permanente, ¿no? Todos hacemos teatro pobre por default. Es teatro indie. Exacto. Pero aquí más bien ir a la esencia, ¿no? Entonces, todo lo que no es necesario para el teatro se quita y entonces se concentra más que nada en lo que es el oficio y la herramienta del actor, que es su cuerpo, ¿no? Entonces ahí es donde Jerzy Grotowski y su equipo desarrollaron una serie de técnicas muy precisas de interpretación actoral y que años después se empezó a desarrollar con otros proyectos ya más bien parateatrales, en el sentido que él dejó el teatro y empezó a hacer una serie de proyectos que se dirigían más bien a la renovación ya no del actor, sino del ser humano. Pero tú también te dedicas a esa parte del teatro cabaret, a esa investigación. Sí, bueno, es uno de los proyectos de investigación que he tenido desde hace algún tiempo, que es, siempre me han interesado las intersecciones entre el teatro y la política, ¿no? Y desde luego, pues el cabaret y en el mundo, pero también en nuestro país, a partir del trabajo de gente como Jesús Rodríguez, Tito Vasconcelos. Pero, también mucho antes, con Clavillazo. Sí, era más carpa, ¿no? Más carpa. No, ahí no se considera eso. Pues todavía ¿La política y el teatro? Claro, claro. Desde luego la carpa es, pues en nuestro país es un aporte indispensable, ¿no? Pero lo interesante es cómo en los años 80 esto resurge en una especie de cabaret híbrido, un teatro híbrido que combina carpa justamente, vodevil, teatro de revista, ¿no? El sainete. El teatro es el cabaret de estilo alemán, ¿no? Cuando comienza con El Cuervo allá con Jesús, con Alejandro Aura, que fueron los que comenzaron este tipo de teatro que llega a nuestro país y que tiene su mayor auge con Jesús Rodríguez y Liliana Felipe, con Tito Vasconcelos. Así es, eso en los años 80, es un nuevo género de cabaret político, que yo lo he llamado cabaret performático, porque también tiene algo de performance, ¿no? De hecho, hay muchos artistas conceptuales que contribuyeron a los vestuarios y a la escenografía de estas obras, que tenían, además, por ejemplo, Minerva Cuevas, que hace video, contribuye con videos en muchos de estos espectáculos de aquella época. Ustedes son gente de teatro, pero el teatro performance, yo ya me tiro. Pues estamos en la época de la hibridación, ¿no? Sí, de las combinaciones. Otra vez híbrida. Sí, porque bueno, el performance tiene que ver, no sé si ustedes de acuerdo, pero es una palabra en inglés que tiene que ver con la interpretación, ¿no? Que y en castellano, ¿cómo lo veo así en el escenario? Bueno, el especialista es Antonio. Ahí podría... Pues se le ha descrito también como arte-acción,
porque es el artista que usa su cuerpo en acción para expresar una idea, ¿no? Y en México el performance lo desarrollan más que nada artistas plásticos, ¿no? Entonces, en el caso del cabaret político de Jesusa, confluye todo eso, confluyen artistas de Jesusa música, Rodríguez. Jesusa, cantantes como Regina Orozco, la misma Liliana Felipe. Está Haddad también. Astrid Haddad, desde Y ahora luego. más reciente, Niña Yaret también, ¿no? Que hay muchos, Sí, ella en performance. ¿No? Y hay toda una nueva generación de cabareteros Katia y cabareteras. Katia Tirado es indispensable en lo que Porque es el Katia, mundo del además, Katia performance. es vecina aquí de nosotros casi, porque viene muy seguido a Jico. Sí. Le gustan las cascadas de Jico, le gusta estar ahí, porque además dice que se llena de energía, ¿no, Katia? Sí, pues desde las épocas de Felipe Ehrenberg, que también andaba por acá, ¿no? Hay como una influencia importante de artistas conceptuales o de arte-acción. Y que además en tiene esta que ver región. con ese concepto que hablabas hace un rato, de que el arte contemporáneo tiene que ver más con esto del concepto, más que con el virtuosismo, ¿no? Así en lo es. que es en las artes plásticas. Así es. Ya hablando del teatro es otra historia, porque sí se requiere. Hay una cosa muy chistosa que ocurre siempre en el cabaret, no sé si tú estés de acuerdo, Omar, esta cuestión de que en el cabaret se da mucho el joteo y el perreo, ¿no? Sí, sí, Hay sí, que sí, ser sí. un especialista para tener... Y el fichaje. No. Del teatro cabaret. El teatro cabaret. Teatro cabaret, Tienes que saber jotear bien, Sí. perrear bien. Sí, ¿no? Y estar al día con los hechos políticos y saber jugar con el público y alburearlo. ¿Hay guiones o parlamentos escritos o son como las escaletas de los programas de tele que... No, sí, sí. Bueno, es la intención, pero... Sí, sí hay una especie de guión con así las nociones básicas, pero todo esto se va cambiando cada vez que se presenta. ¿Aún funciona el albur? Ah, sí, claro. Y bueno, tiene que ver también, vamos a entremezclar nuestra mezcla de híbridos, que con el teatro participativo del que hablamos hace rato de Nicolás Núñez, ¿no? Que también el cabaret, de alguna forma, no tan participativamente como lo hace Nicolás, pero sí de alguna manera el público se siente muy identificado, hay una catarsis, ¿no? Sí, sí, es muy diferente el caso de Nicolás Núñez, porque él recoge mucho de estas ideas de Jerzy Grotowski, de buscar así la esencia del teatro, y hace más bien eventos rituales, como teatro ritual, en el que participa el público, y ya se acaba totalmente la noción de la división entre actor y espectador, y ya eres parte de todo el espectáculo. Yo quisiera que nos platicaras de este asunto que tú conoces bien, que ha hecho muy famoso el teatro de Nicolás Núñez en nuestro país, que es la citlalmina, ¿no? Esta mezcla de danza tibetana con maya que él ha perfeccionado tanto, ¿no? Sí, pues desde los años 80 que él con Elena Guardia y otros integrantes del taller de investigación teatral de la UNAM, del cual son miembros fundadores, se fueron a la India, a Dharamsala, donde están los tibetanos en exilio, y estudiaron las danzas del sombrero negro, como se llaman las danzas sagradas, un tipo de danza sagrada tibetana, y la traen a México y la combinan con la danza conchera, ¿no? Entonces hacen un trabajo que denominaron Citlalmina y que consideran una dinámica como de meditación en movimiento. Exacto. ¿No? Antes que el Osho, Sí. que se hiciera famoso el Osho, mucho antes, ¿no? Y Sí, bueno, sí. yo sí, bueno, una vez tuve la oportunidad de bailar la citlalmina y es una danza que no tiene igual, ¿no? Claro. No hay pasos. Nadie te dice 1, 2, 3, 4, 5, sino que tú vas descubriendo, ¿no? Claro, y es muy interesante porque combina mucho de lo que es una danza en círculo, ¿no? Como lo que es la danza conchera. Encontraron muchos puntos de contacto entre la danza conchera mexicana y la danza tibetana. Entonces esta síntesis, tú la bailas y realmente sientes como la tensión, ¿no? Se te dispara y como tu cuerpo se energetiza. Es una cosa muy interesante. Inclusive es tan interesante la citlalmina que inclusive en alguna época Nicolás lo contrataron los de la NASA para ayudar con los astronautas, porque te deja en tal estado de energía, no te cansa tanto, no es un asunto cósmico, diría él, ¿no? Sí, y fíjate, yo tuve la oportunidad en el 91 de acompañar a Nicolás Núñez y a su grupo a Pontedera, Italia, para presentar esta danza a Jerzy Grotowski justamente, y pues fue un intercambio, ahí vimos lo que estaban haciendo Jerzy Grotowski y su grupo allá, y nosotros le mostramos Citlalmina. ¿Y qué le dijo Grotowski? Pues dijo que era algo que tenía muchas posibilidades, dio unas sugerencias muy interesantes de cómo seguirlo trabajando, pero sí le gustó.